La ciudad de Gracias, en el departamento del Lempira, los vio nacer en 1966, 1968 y 1978, pero el país entero los vio convertirse años más tarde en tres políticos tan aclamados como cuestionados, quienes vivieron su declive estando en lo más alto del poder. Gilda, Juan Orlando y Juan Antonio Hernández Alvarado, fueron tres de los 16 hermanos que se cuentan en ese linaje, aunque se desconoce si los demás son descendientes del matrimonio entre Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo, un militar y una ama de casa, o si algunos fueron concebidos fuera de ese hogar. Si algo aún les aplauden en muchos lugares es la manera tan dedicada como Gilda, Juan Orlando y Tony trazaron su camino ascendente desde muy jóvenes hasta ocupar los más altos cargos, pese a ser oriundos del interior del país. Con mucho esfuerzo, los hermanos lograron prepararse y convertirse en profesionales en sus distintas áreas, logrando salir del Lempira a estudiar a la capital e incluso al extranjero. A los tres el futuro les auguraba mucho éxito y renombre y aunque lo obtuvieron, también les preparaba una época llena de tragedias que comenzarían a llegar en 2017, cuando su imperio comenzó a desmoronarse. A criterio del analista político Raúl Valladares, algunas de estas consecuencias ocurrieron tras caer en la tentación de involucrarse en transgresiones graves. El camino político de Juan Orlando Hernández. En 1985, Juan Orlando Hernández, mejor conocido como Jo, por las iniciales de su nombre, ingresó al Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula. Luego, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, donde demostró sus habilidades de líder, pues formó parte de frentes estudiantiles. Tras graduarse, el 5 de febrero de 1990, 2 días después de casarse con Ana García, Juan Orlando Hernández asumió su primer puesto público como asistente ejecutivo de su hermano, Marco Augusto, quien se desempeñaba como primer secretario del Congreso Nacional. 3 años más tarde se ganó una beca para estudiar legislatura en España y a su regreso trabajó como coordinador de la campaña del precandidato nacionalista Roberto Martínez Lozano, en Lempira. Al año siguiente, obtuvo otra beca en la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, y cursó una maestría en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Y en 1997 comenzó su campaña para ser electo diputado por el departamento de Lempira con el Partido Nacional, logrando ganar y ejercer el cargo durante 4 periodos consecutivos desde esa fecha, hasta que en 2013 buscó la presidencia del país y también la obtuvo, aunque en medio de cuestionamientos, pues en las elecciones primarias de su partido, su mayor rival, Ricardo Álvarez, lo acusó de cometer fraude. Meses más tarde, ambos hicieron las paces, pues Ricardo incluso ocupó el cargo de designado presidencial en los 2 periodos de gestión de Hernández. El paso de Jo por la historia hondureña también está marcado por ser el primer presidente en reelegirse, a pesar de que los artículos pétreos de la Constitución de la República lo prohíben. Tras una interpretación por medio de la Sala de lo Constitucional, Juan Orlando pudo volver a postularse, ganando el poder por 4 años más de manera consecutiva en 2018. La mente maestra de Gilda Hernández. Cuando Juan Orlando Hernández estaba en su segundo periodo como diputado, su hermana mayor, Gilda Hernández, quien se tituló como ingeniero agrónomo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, comenzó a laborar en el gobierno durante la administración del presidente Ricardo Maduro, 2002 a 2006, ejecutando el cargo de gerente de la entonces Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR. Así transcurrió el tiempo, hasta que en 2010 comenzó a tener más notoriedad, pues asumió el cargo de secretaria de Desarrollo e Inclusión Social bajo el gobierno del presidente Porfirio Lobo. Para esa época, su hermano, Juan Orlando, se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional. Y para 2014, cuando Jo asumió su primer periodo como presidente tras ganar las elecciones, Gilda se convirtió en ministra directora de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de su hermano. Luego, cuando Juan Orlando anunció su segunda candidatura para reelegirse, en medio de un escándalo y rechazo por la prohibición que establecía la Constitución, Gilda renunció a su cargo y se dedicó a ser la jefa de comunicación para la campaña de su hermano, pero aunque se esforzó por alcanzar su objetivo, no pudo verlo ascender a la presidencia nuevamente, pues murió días antes de que se oficializara su triunfo. Tony Hernández y su paso por el Congreso.
con menos experiencia política que sus hermanos, Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony, logró obtener un espacio en el Congreso, pues en 2014 fue elegido diputado suplente del nacionalista Samuel Reyes, para un periodo de 4 años, es decir, hasta 2018. Más tarde, cuando Samuel Orreas fue elevado al cargo de ministro de Defensa, Tony tuvo que asumir la curul como propietario, pero sus funciones en el poder legislativo no llegaron a término satisfactoriamente, pues fue detenido en Estados Unidos, acusado de varios delitos, entre ellos el de narcotráfico. El inicio del fin de los hermanos Hernández. El sábado 16 de diciembre de 2017, cuando Juan Orlando Hernández se preparaba para conocer los resultados de las controvertidas elecciones generales que causaron protestas a nivel nacional, su hermana, Hilda Hernández, murió en un accidente aéreo cuando viajaba desde Tegucigalpa hacia su vivienda en Comayagua. Su viaje fue en un helicóptero Equerielas 350B-30, con matrícula FAH 905 y lo abordó junto a sus guardaespaldas Naún Lagos y Marcos Vanegas, la capitana Patricia Valladares, el teniente Iván Esaú Vázquez Portillo y el subteniente de aviación Gerson Díaz Nolasco. Pero cuando volaban cerca de la Reserva Biológica de Yerba Buena, en el municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán, la aeronave se precipitó y todos murieron. El rescate de sus cuerpos duró varias horas y posteriormente fueron llevados a medicina forense, donde se les realizó la autopsia y entregaron los restos a sus familiares. La familia de Hilda decidió cremarla y realizar una misa en su honor. Desde ese momento muchos especularon diferentes teorías sobre las causas o la veracidad de su muerte, la cual fue determinada como un fatídico accidente por fallas técnicas o por las condiciones del clima. Logramos, con métodos científicos, saber qué era doña Hilda, así que creo que está más que claro e igualmente con su causa de muerte, pero aquí es donde viene un punto y es el Ministerio Público, justificó recientemente la forense Julissa Villanueva, quien se encargó de identificar a las víctimas del accidente aéreo. Raymond Colón, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, afirmara que Hilda fue asesinada por narcotraficantes. De la forma que haya sido, el fallecimiento de Hilda fue el primer golpe fuerte para los Hernández y menos de un año después cayó sobre ellos una nueva tragedia que involucraba a Tony en un escándalo que sacudiría al país y provocaría que muchos le otorgaran el sobrenombre de narcoestado. TH, un narcotraficante a gran escala. El 23 de noviembre de 2018, el diputado hondureño, Tony Hernández, fue detenido en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, cuando intentaba hacer escala para llegar a Honduras desde Texas. La captura de Tony fue una de las consecuencias de las explosivas declaraciones de capos como Davis Leonel Rivera Maradiaga, ex jefe de la banda, Los Cachiros, quien dijo a los agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, que sobornó a Tony para gestionar el pago de una deuda que el gobierno tenía con su cártel. De igual manera, otros narcotraficantes confesos señalaron al hermano del mandatario por acciones similares, incluso le acusaron de comenzar a producir su propia droga, procedente de Colombia, y marcarla con las iniciales TH para diferenciarla del resto. Además, se dijo que Tony llevaba activo en el tráfico de drogas desde aproximadamente 2004. En medio del juicio contra Tony y otros acusados, el nombre de su hermano, Juan Orlando Hernández, comenzó a sonar una y otra vez, pues los testigos llamados a declarar también aseguraban que Tony no actuó solo, sino con el respaldo del mandatario. En marzo de 2021 Tony fue condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por los cargos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos y falso testimonio. Desde entonces guarda prisión en California, Estados Unidos. Durante todo el juicio contra su hermano, Jo negaba los vínculos con narcotraficantes hondureños y extranjeros y aseguraba que se trataba de una venganza impulsada por los cárteles de droga, como consecuencia de que cuando él era presidente del Congreso en 2013, apoyó la aprobación de un auto acordado para dar paso a la extradición de hondureños. Es lógico esperar la reacción de los narcotraficantes tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha. Estas campañas no son más ni menos que una represalia ante todas las medidas que hemos tomado en contra del narcotráfico, dijo en una ocasión el expresidente en 2019, en una de sus tantas aclaraciones públicas al respecto.
Pero estas aclaraciones solo parecieron haber servido para prolongar lo inevitable, pues con la culminación de su segundo mandato de gobierno, en 2022, el expresidente fue capturado y extraditado a través del mismo mecanismo que él aprobó. De presidente acusado por narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue capturado en su casa ubicada en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022, es decir, 19 días después de dejar el cargo a su sucesora, Xiomara Castro, la candidata del Partido Libertad y Refundación, Libre. Tras permanecer recluido en un comando policial, fue extraditado el 21 de abril de ese mismo año y fue enviado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde ha guardado prisión desde entonces. La corrupción, la otra mancha del gobierno de Jo. Los dos periodos de gobierno de Juan Orlando Hernández no solo estuvieron salpicados de presuntos actos de narcotráfico, sino también de corrupción. Uno de los casos más sonados fue el caso Hermes, que incluyó sobornos a 77 periodistas y comunicadores que habrían recibido más de 100 millones de lempiras de casa presidencial para emitir opiniones a favor de la presidencia, según la investigación hecha por la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción, UFERCO. Para este fin habría colaborado Hilda Hernández cuando estuvo al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia, pues de acuerdo a las investigaciones, entre 2012 y 2013 ayudó a crear una empresa de maletín para asignar los fondos. De igual forma, se develó el caso Corrupción sobre Ruedas, por medio del cual se sustrajeron 11.401.151 lempiras del bono 10.000, un proyecto impulsado por el gobierno para ayudar a las familias más necesitadas, pero que entre 2013 y 2014 fue usado para financiar campañas del Partido Nacional. También se usaron más de 4 millones para el alquiler de vehículos blindados que eran usados por personas que andaban en campaña política en ese momento. La empresa falsa mencionada en ambos casos fue Servicios e Inversiones AID, por medio de la cual se hacían las transferencias a comunicadores y políticos. Dicha compañía fue creada por José Adolfo Sierra, quien trabajaba con Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social, SEDIS. De igual forma se identificó a otros involucrados como Arvis Herrera Carballo, quien fuera gerente administrativo de Casa Presidencial, y Claudia Yamila Noriega González, coordinadora del proyecto Tarjeta La Cachureca. La UFERCO reveló que incluso, cuando Juan Orlando se convirtió en presidente, la Servicios e Inversiones, AID, comenzó a operar desde la misma Casa Presidencial. Más adelante se descubrió otro caso de corrupción en el que se relacionó al expresidente y fue denominado Pandora 2, que fue presentado por la UFERCO el 11 de octubre de 2023, como una continuación del caso Pandora y. En el requerimiento aparecen señalados tanto Jo como el expresidente Porfirio Lobo Sosa, acusados por fraude en los años 2010 y 2013, cuando el primero era presidente del Congreso y el segundo presidente de la República. A Juan Orlando se le imputan por este caso los delitos de lavado de activos por más de 62 millones de lempiras y fraude. Otros señalados son el extitular de la Secretaría de Finanzas, CEFIN, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, Jorge Joni Andal Jawit, los exgerentes administrativos de la CEFIN, Lilia María Bográn y James Aldana Medina, el director de presupuestos de la CEFIN, Roberto Alonso Zúñiga, y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Jawit. Según las investigaciones, la red de corrupción se encargó de aprobar desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras a través de fundaciones como Todos Somos Honduras y Di Batista. Dichos fondos provenían del Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, y Banadesa. Este dinero en realidad fue destinado a financiar campañas políticas. En el caso de Jo, habría recibido al menos 62 millones de lempiras que llegaron a los Movimientos Azules Unidos y Amigos de Jo. Este caso aún sigue desarrollándose en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, hondureña. Los Hernández, un antes y un después en la política hondureña. A criterio de algunos expertos, el oscuro paso de los Hernández en la política hondureña ha marcado un antes y un después, ya que es la primera vez que un expresidente y su hermano se enfrentan a un proceso por narcotráfico en Estados Unidos y que su hermana es señalada como una de las responsables de articular la red de corrupción con la que se habrían financiado sus campañas. Al consultarle a la ex primera dama, Ana García,
Sobre las razones detrás de la mala racha de su esposo Juan Orlando y de sus cuñados, ella dice muy segura que esta familia está constantemente enfrentada a una campaña de odio. García incluso dijo en entrevista con El Heraldo que muchos de sus correligionarios del Partido Nacional les dieron la espalda cuando su esposo fue extraditado. Hay unos con los que tengo contacto permanente y ellos han estado siempre de manera cercana en este proceso, hay otros que no los he vuelto a ver, pero a nivel del Partido Nacional hay un enorme cariño hacia Juan Orlando, me lo transmiten las personas de diferentes lugares del país, sostuvo. De su lado, Raúl Pineda concluyó que esta no va a ser la última vez que un alto dignatario del país se vea involucrado en actos ilegales. Lavarle la cara a los partidos o lavar la política implica una transformación drástica y larga. Se necesita un relevo generacional y una nueva visión respecto a los valores que orientan el accionar político. Para esto requiere políticos patriotas, no políticos motivados por su interés personal, incluido el de enriquecerse, que es la norma general en Latinoamérica.